La soledad de Margot, Edimburgo, Escocia, 1983. Las primeras contracciones fuertes empezaron cuando estaba doblando unas sábanas recién lavadas. Lo recordaba porque arrugó la tela en un puño. Hasta entonces habían sido suaves y llevaderas. Margot tomó aire, metió la sábana en la cómoda y se encaminó a la cocina para mirar el reloj que estaba colgado en la pared. Se sentó en una silla y mantuvo la vista clavada en las manecillas. La casa estaba fría. Se habían mudado 3 meses atrás, y aunque ella aún no lo sabía, volverían a mudarse 5 meses después. Las contracciones continuaron. El dolor era ascendente e intenso hasta que desaparecía del todo como un tren en una montaña rusa. Subía y bajaba, subía y bajaba. Anotó en una libreta los tiempos. Cuando empezaron a ser regulares, fue al salón para llamar por teléfono. Probó suerte en el bar que más solía frecuentar Dean, pero le dijeron que no lo habían visto. Después lo intentó en el segundo, un tugurio donde siempre había peleas, y por el que la policía se dejaba caer cada vez que quería requisar sustancias ilegales y cerrar el día con el trabajo bien hecho. Pero aquella tarde Dean tampoco estaba allí. En esos momentos no tenía trabajo, lo habían echado del último semanas atrás, después de una discusión con el encargado, así que no sabía a qué otro sitio llamar. Colgó el teléfono y tomó una bocanada de aire. Luego se levantó, y entre contracción y contracción cogió la bolsa para el hospital. Salió de la casa, caminó despacito hasta la parada de autobús más próxima y esperó hasta que el vehículo apareció escupiendo humo y abrió las puertas con un chirrido. Había asientos libres. Se concentró en respirar, solo respirar. En cada parada se preguntó si las personas que la rodeaban tendrían tantas ganas de llegar a su destino como ella. Las contracciones eran intensas y profundas, como si un animal le diese un mordisco. Tenía que apretar los labios con fuerza para no gritar. ¿Te encuentras bien?, le preguntó un señor. Sí, todo. Inspiró hondo. Todo genial. Él la miró dubitativo, pero entonces el edificio del hospital se dibujó ante ella y Margot se sujetó a la barra para ponerse en pie. El autobús frenó en seco y se tambaleó hacia un lado. Mientras las puertas se abrían y ella bajaba, tuvo la impresión de que surgía de ella una fuerza que horas antes no poseía. Se sintió capaz de todo, pese a la soledad, pese al miedo, pese al dolor. Se apoyó en el mostrador de recepción cuando otra contracción la zarandeó. La mujer que la atendía le dijo: «Respira, respira», y luego: «Llamaré para que vengan a buscarte». Tras avisar a Planta y colgar el teléfono, la miró con atención. «¿Dónde está tu acompañante?» «He venido sola». «Pero...» Apretó los dientes y necesitó unos segundos para reponerse y ser capaz de hablar. «¿Puede ayudarme con el formulario de ingreso?» «Claro que sí. Veamos, me llamo Margot Abbott». «¿Qué edad tienes?» 21. Necesitaré una dirección. Sí, déjame recordar. Margot soltó un quejido de dolor antes de poder responder. Justo cuando pensaba que no lo soportaría más, apareció un hombre con una silla de ruedas y le pidió que se sentase. Estuvo a punto de decir que podía caminar, pero contuvo el tonto impulso y se dejó caer con una mezcla de cansancio y alivio. Dio su dirección y los datos que faltaban. Mientras el hombre la arrastraba por el hospital entre ascensores y pasillos, Margot tuvo un momento de debilidad y se preguntó qué demonios estaría haciendo Dan. ¿Qué sería tan importante cuando sabía que ella llevaba desde primera hora de la mañana con contracciones más débiles? Quizá una apuesta a los dardos entre cervezas, o algún lío con esos amigos entre los que solía sentirse incómoda, o una mujer, algo que negaría cuando ella lo insinuase. En cualquier caso, no estaba allí, como siempre. Margot nunca era la prioridad. En cuanto entró en el paritorio, todo se aceleró. Su matrona era una mujer de ojos verdes y redondos que le hablaba con dulzura. Durante el tiempo que tardó en dilatar los últimos centímetros, tumbada en la camilla, la cogió de la mano y la guió a la hora de respirar. Margot se dejó llevar por ella como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar. Y 1, 2, 3, 4, 5. Volvía a empezar. 1, 2, 3, 4, 5. Así hasta que llegó el momento del expulsivo. Margot fue consciente de su soledad cuando la matrona se colocó entre sus piernas y ya no pudo cogerle la mano a nadie. Estaba sola, pero sola más allá de lo físico, sola como en medio de un desierto emocional. ¿Quién iba a quererla? ¿Quién? «No te vengas abajo ahora», le dijo la mujer con su característica dulzura, pero también con firmeza. «Llegó el momento. Lo estás haciendo muy bien, Margot.
Muchos años después, ella recordaría de forma precisa la primitiva sensación de aquel cuerpo que se deslizaba en su interior, y el dolor y el vacío repentino poco antes de oír un llanto escandaloso. Después, como si la vida fuese cosa de magia, tenía un bebé encima, entre sus pechos hinchados, con la cara enrojecida y arrugada. Los deditos se movían, las uñitas se clavaban en su piel, la boquita buscaba leche. Mientras lo sostenía, Margot lloró de felicidad. Peter, que al fin había llegado, que era una luz, y ella sintió que ya no estaba sola en el mundo. Cedric Stone, La misión. Tangmere, Inglaterra, 1941. La inquietud no lo soltó cuando salió de la oficina del oficial al mando, que lo había informado de que formaría parte de una misión de observación en la que sobrevolaría Francia. Esa noche estaba fuera de servicio, y en el barracón lleno de camas empezó varias cartas dirigidas a Jane, pero todas acabaron convertidas en una pelota de papel. Querida Jane, me han destinado a una misión... No. Querida Jane, ¿es posible que la próxima vez que te escriba...? Tampoco. Llevaba meses evitando preocuparla. Durante el último permiso se ahorró contarle que muchos de los hombres con los que bromeaba al despertar ya no estaban al anochecer, que la muerte rondaba a diario por Tangmere y que, cuando volvían de las misiones, los que se habían quedado en tierra alzaban la vista al cielo y contaban los aviones para hacerse una idea de las bajas, como el que cuenta pajarillos. Antes de que él se incorporase a las filas de la RAF, la Luftwaffe, a las órdenes de Göring, disponía de más de 3.000 aviones, cuando Inglaterra contaba con 1/3 de Hurricanes y Spitfires. Aunque tras la evacuación se había duplicado la fabricación de carburadores, los alemanes tenían pilotos más experimentados, mientras que Cedric y muchos de sus compañeros ni siquiera habían terminado la formación. Sin embargo, sí contaban con 2 ventajas. La primera era que despegaban y aterrizaban en territorio inglés, mientras que las bases del enemigo se situaban en Francia y en otros países ocupados. Y la segunda, que la inteligencia alemana ignoraba la eficacia de docenas de estaciones de radar que se extendían desde el este de Escocia hasta Cornualles. Con aquel sistema eran capaces de detectar la llegada de sus formaciones, su rumbo y velocidad. Durante los meses posteriores habían seguido una táctica diferente de combate, la Big Wing. Consistía en que despegasen varias escuadrillas y fuesen al encuentro de los bombarderos enemigos antes de que ellos llegasen a sus objetivos. La clave era anticiparse para romper sus formaciones y lograr un mayor número de bajas. Aquello era un éxito, sobre todo porque tenían la posibilidad de reposar y rearmarse, algo que los alemanes no podían hacer una vez cruzaban el Canal de la Mancha. Debido al consumo de combustible, estos solo disponían de unos 20 minutos sobre Inglaterra antes de verse obligados a dar la vuelta. Pese a los buenos resultados, había visto caer a compañeros envueltos en llamas sobre las aguas del canal, y había respondido en consecuencia. Se le atribuían 3 bajas de aviones de combate, y aunque fuese hipócrita o ridículo, suponía un peso sobre sus hombros. Lo atormentaban como si los fantasmas de aquellos hombres caminasen junto a él, derecha e izquierda, día y noche. En una de sus cartas, Jane había dicho que era una buena persona, pero Cedric se preguntaba qué pensaría si lo viese en combate persiguiendo a los Junkers para derribarlos. Pese a que intentaba no encariñarse con ninguno, se llevaba bien con sus compañeros y sentía predilección por Hank, un joven entusiasta e impulsivo que le recordaba a John. También seguía en contacto con Milton Johnson, que le escribía a menudo, pero si a alguno lo preocupaban las mismas cuestiones que a él sobre el bien y el mal, nunca lo supo. Puede que todos guardasen silencio, o que al otro lado del canal un puñado de alemanes se planteasen lo mismo, o quizá el odio aplastase las conciencias. ¿Qué querían decirte?, le preguntó Hank. Arrugó la última carta y la tiró junto al resto. Nada importante, un cambio de misión. ¡Qué afortunado! Patterson le dio un crujiente bocado a la manzana roja que llevaba en la mano y se estiró en la cama. Estoy deseando que me encomienden alguna. ¿No te parece suficientemente emocionante lo que hacemos?, se burló Brooks. Cedric ignoró a los 2 hombres cuando se enzarzaron en una tonta discusión y miró pensativo los papeles arrugados. Tampoco tenía por qué informar a Jane de su nueva misión. Los censores estarían de acuerdo. Se sentía acartonado y vacío de unas palabras que habían dejado de ser suficientes para decirle cuánto la echaba de menos. Separarse de ella en Navidades había sido doloroso, casi de una forma física, y lo único que calmaba su ansiedad era ser consciente de que los ataques sobre Londres casi habían cesado.
Con gesto ausente, miró el anillo y le dio vueltas. «Venga, Stone, deja de pensar en esa chica. ¿Alguien quiere contar alguna historia?» «Yo tengo un chiste», Hank sonrió. «¿Por qué plantan los franceses árboles en los márgenes de sus carreteras?» «Para que descansen los soldados alemanes». Hubo risas, seguidas por la tos seca de Brooks, que llevaba días entrando y saliendo de la enfermería. No mucho después, aparecieron en el barracón los pilotos polacos y canadienses que estaban en el escuadrón. La charla se prolongó un rato más, como si quisiesen estirar aquellos días de relativa calma, tras meses trágicos llenos de bajas. Solían comentar las muertes de los demás para analizar qué había pasado, en qué había fallado el piloto. Otras veces, como si quisiesen banalizar la situación, bromeaban sobre cuál era la peor manera de morir. Muchos pensaban que arder en un avión en llamas, pero Cedric temía caer en mar abierto y que los equipos de rescate no apareciesen. La idea de permanecer vivo durante horas hasta que el cansancio le hundiese en las profundidades le resultaba espeluznante. Y, a pesar de lo que había aprendido durante el corto periodo de formación sobre rizos y toneles, tácticas de caza, armamentos y motores, sabía que a menudo tan solo era cuestión de suerte. Anticiparse un movimiento del enemigo o lograr virar y mantener el sol a la espalda podía trazar la línea entre vivir o morir. La noche antes de partir a su nueva misión, Cedric estuvo despierto durante horas, pero en lugar de dar vueltas en el incómodo catre, se mantuvo quieto mirando la nada y oyendo los ronquidos de algunos compañeros. Saboreó el instante de sosiego como el que abre un regalo. Cuando el sol despuntó por el horizonte, se levantó el primero. Las dudas y los miedos desaparecieron en el interior de la cabina de Spitfire. Despegó siguiendo las órdenes, y una vez en el aire comprobó el oxígeno al llegar a los 10.000 pies de altura. Sobrevoló el Canal de la Mancha. No había ni un alma alrededor. Una neblina en tierra cubría la campiña y apenas se veía el suelo. Quizá deberían haber dado media vuelta y abortar la misión, pero no lo hicieron. Se dirigieron hacia Boulogne, y luego bajaron por la costa y continuaron hacia el interior en dirección a Abbeville. Junto a otros 2 aparatos, el oficial al mando volaba por debajo para llevar a cabo la observación, y los demás iban arriba y por detrás, para protegerlo de los cazas enemigos. Al aproximarse al aeródromo, lo sorprendió una ráfaga de artillería antiaérea, y Cedric viró a la derecha, para ascender y alejarse del alcance de la batería antes de poner rumbo a Rouen. Entre la neblina apenas se distinguía el Sena, que serpenteaba debajo. El cielo gris ceniza permanecía dormido, hasta que, de repente, 2 aviones enemigos surgieron entre la bruma como aves carroñeras y fueron directos hacia ellos. Cedric notó un tirón en el pecho, como si el corazón se saltase un latido antes de volver a una calma tensa. Encendió las miras reflectoras, colocó el botón de armamento en la posición fuego y se preparó. Pensó que sería sencillo, algo casi rutinario, pero al mirar hacia atrás, vio al menos otros 6 Messerschmitt Bf-110 a unos 3.000 pies por encima, picando sobre ellos para darles caza. Estaban en una posición peligrosa e indefensa. Uno de los compañeros de Cedric giró con brusquedad a la derecha y lo perdió de vista, pero el otro continuó volando en línea recta. Cedric lo llamó por el radiotransmisor y le gritó que tenían varios Messerschmitt a las 6, pero no se desvió de su ruta y continuó directo hacia el bombardero que tenían enfrente. La desesperación lo invadió. Disparó para intentar ayudarlo, pero no alcanzó el objetivo. Volvió a mirar atrás. Uno de los aviones que les estaba dando caza abrió fuego y vio pasar sus proyectiles y trazadoras. Cedric viró violentamente, hasta casi perder el control del avión y atravesó una nube. Cuando se hizo de nuevo con el dominio de los mandos, ascendió con alivio al haber dejado atrás a los enemigos. Vio a lo lejos a uno de ellos, y logró cambiar el rumbo y situarse a su espalda. Cuando lo tuvo a corta distancia, disparó el resto de la munición. El fuselaje y la cubierta de su carlinga salieron volando en pedazos, y el avión empezó a caer hasta que se convirtió en una masa deforme de chatarra ardiente. Seguía con el pulso acelerado y los nervios a flor de piel mientras buscaba a sus compañeros. Los había perdido de vista al descender más durante el ataque. La neblina parecía haberse acentuado de repente. Estaba a punto de ascender cuando se dio cuenta de que tenía un avión enemigo detrás. Se encontraba a tiro. Cedric intentó desviarse de su trayectoria, pero no fue lo suficientemente rápido y lo alcanzó. El avión entero se tambaleó y vibró. Del motor comenzó a salir un raudal de humo, y después una llamarada de fuego brotó desde la cubierta. Todo ocurrió en apenas unos segundos.
Perdió el control del aparato y empezó a caer en vertical. La niebla impedía que pudiese ver a qué distancia estaba del suelo, pero suponía que cerca, demasiado cerca. No iba a ser capaz de saltar. Dejó de esforzarse por encauzar el rumbo del avión cuando supo que no le quedaba tiempo. No podía pensar en nada que no fuese en salir de allí, aunque no estaba seguro de ser capaz de hacerlo con la suficiente antelación como para abrir el paracaídas. Fue como si su mente y su cuerpo desconectasen durante unos instantes y actuó por puro instinto. Lo último en lo que pensó antes de dejarse caer fue que aquello era el final, que todo había acabado. Luego sintió el azote del viento helado y, con fuerza, tiró del paracaídas a ciegas, envuelto en la densa niebla. Después, un dolor profundo lo atravesó, y se dejó engullir por la oscuridad. Cedric Stone, La caída. Francia, 1941. Komm schon, steh auf. Cuando abrió los ojos, un soldado alemán rubio y de nariz ancha lo apuntaba con un fusil. Los dos compañeros que se situaban tras él mostraban una actitud más relajada. Cedric no tenía ni idea de cuánto tiempo había estado inconsciente, pero supuso que debía de estar agradecido porque no lo habían abatido desde tierra al verlo caer en paracaídas. ¡Auf! Entendió que querían que se levantase. Se había hecho un desgarro en la pierna con la rama de un árbol, y la sangre manaba y empapaba el pantalón. Pese a ello, logró apoyarse en el suelo con las palmas de las manos e incorporarse. El soldado siguió manteniendo el arma en alto. Todo había ocurrido tan rápido que no le dio tiempo a sentir miedo por lo que iba a suceder, y se dejó llevar cuando le dieron un empujón para que caminase delante de ellos. Lo que pasó después siempre se mantuvo difuso en los recuerdos de Cedric, como un montón de hilos enmarañados. Las imágenes eran vagas, desfiguradas, ajenas. El dolor lacerante de la herida de la pierna era tan intenso que lo aturdía. Los hombres hablaban entre ellos mientras avanzaba y él no entendía nada, pero sabía que acababa de convertirse en un prisionero de guerra. Cedric y Margot. La casa. Edimburgo, Escocia, 1996. Contempló la calle llena de casas preciosas y revisó la dirección antes de bajar del coche. Días atrás, al llegar al hospital, había limpiado la habitación vacía de Cedric con el corazón encogido. Habían pasado muy buenos momentos entre esas cuatro paredes, pese al aspecto gris y anodino de la estancia. Margot podía enumerar muchas miradas, abrazos y confesiones. En cierto modo, significaba dejar atrás y empezar otra etapa, una que se acercaba cada vez más al final. Llamó al timbre y esperó con impaciencia. Graham abrió la puerta. No habían vuelto a verse desde aquel beso que Margot no conseguía olvidar, y en el que pensaba más a menudo de lo que deseaba. Intentó en vano no sonrojarse y sostenerle la mirada, aunque los ojos de él carecían de emoción, volvían a ser gélidos. Siento llegar tarde. Adelante, dijo. La casa tenía un aire atemporal, como un árbol. Podría haber sido decorada en la actualidad o 40 años atrás. El suelo era de madera oscura, los muebles poseían líneas clásicas, la cocina en la que entraron era de un tono gris perla que atraía la luz pese al cielo apagado de Edimburgo. Con la cabeza inclinada sobre la encimera, una mujer de mejillas redondeadas tarareaba la canción que sonaba por la radio. Te presento a Helen, se ocupa de la casa. Encantada, me llamo Margot, le dijo. La mujer se limpió las manos en el delantal. Si necesitas cualquier cosa mientras estés aquí, solo tienes que decírmelo. El menú del día lo decido en torno a media mañana. ¿Eres alérgica a algo? ¿Vegetariana? No, todo me va bien, le aseguró Margot. A su lado, Graham suspiró y se pasó una mano por el pelo. Margot se fijó en que parecía cansado, y además por primera vez evitaba su mirada. Te enseñaré tu habitación, la apremió. La canción de la radio se volvió inaudible cuando salieron de la cocina y atravesaron el espacioso comedor. Una escalera conducía hacia la segunda planta. El silencio los acompañaba paso a paso. Era insoportable. Margot quiso romperlo. ¿Cómo se ha encontrado desde que llegó? No ha pasado una buena noche. Tuvo vómitos y mareos. De pronto paró de caminar en uno de los últimos escalones y se giró hacia ella con una mano en la barandilla. Yo me ocuparé de él por las mañanas. De paso, estudiaremos los cambios en la empresa. Y en cuanto a las noches, si necesitas que te cubra... Margot se puso a la defensiva y contestó. Casi parece que quieres despedirme. Entonces no lo estás entendiendo. ¿O será que tú no te explicas bien?
Aún parados en medio de la escalera, se miraron en silencio unos segundos como si se retasen el uno al otro, aunque no quedaba claro sobre qué idea giraba el conflicto. Al final, Graham lanzó un suspiro y murmuró un «olvídalo», antes de seguir. Margot tragó saliva mientras recorría el piso superior. Pasaron de largo un pequeño salón frente a una cristalera inmensa que a ella le pareció un espacio digno de una revista de decoración. Le enseñó su habitación, una estancia sencilla donde la luz caía sobre la colcha floreada de la cama, y el cuadro colgado encima del cabezal que recordaba una obra campestre de Helen Galloway. Si hay algo que no esté a tu gusto, todo es más que perfecto, le aseguró. El dormitorio de Cedric está justo al lado. Salieron y se dirigieron a la puerta contigua. Graham llamó con los nudillos antes de abrir. La habitación de Cedric era espaciosa y serena. Ya pensaba que me habías abandonado. No te desharás de mí con tanta facilidad, dijo ella. Se sentó junto a él a un lado de la cama. Cedric tenía un color de piel amarillento y se le marcaban las ojeras y las arrugas debido a la enfermedad y la pérdida de peso. La caquexia cada vez era más evidente. Hacía unos días que había salido del hospital, pero ella no había podido acercarse antes por culpa de un resfriado, y él había estado ocupado asentándose y recibiendo visitas de amigos y familiares. Cuéntame, ¿cómo estás? Quiso saber. Yo soy la que debería preguntarte a ti. Ciertamente, mi estado carece de misterio, sonrió con amargura. ¿Los chicos se encuentran bien? Faltará poco para las vacaciones. ¿Eso te supondrá un problema? Puedes traerlos aquí cuando quieras. La casa es grande y está vacía. Hay espacio suficiente para que lo pongan todo patas arriba. Además, le prometí a tu hijo que le enseñaría mis maquetas de aviones. Perdón por interrumpir la charla, se inmiscuyó Graham con un tono desganado. Pero tengo que irme ya. ¿Necesitas algo más, papá? No, vete tranquilo. Bien, te llamaré luego. Señaló con la cabeza el teléfono que estaba en la mesilla de noche, con el cable doblado entre caramelos de menta, una pila de novelas y pañuelos de papel. Luego salió del dormitorio y cerró la puerta con su sigilo habitual, como si evitase dejar huella. Ellos se quedaron a solas. Margot tuvo la incómoda sensación de que Cedric era consciente de que su mirada se había detenido más tiempo del razonable en la figura esbelta de su hijo. Quiso romper el silencio. A Peter le gustará ver esas maquetas. Seguro que sí, son una preciosidad. Y bueno, digamos que alguien se mordió el labio dubitativa, con la impresión de que estaba caminando sobre cáscaras de huevo. Alguien me dijo que coleccionabas antigüedades y cartas de la época de la guerra y calculadoras. Y ese alguien solo pueden ser Blair o Graham. No te desvíes del tema, rogó sonrojada. No sabía que hablases tanto con Graham. ¿Por qué has descartado a Blair? Margot, vamos, no nací ayer. Bueno, hemos ido a tomar algo alguna vez, y hablamos, sí, admitió insegura. Ahora, explícame lo de esas calculadoras. Cedric la evaluó en silencio unos instantes. ¿Qué estará buscando? Se preguntó Margot, pero antes de que pudiese averiguarlo, él tosió y se movió con lentitud para incorporarse un poco más. Ya no llevaba la bata del hospital, sino un pijama granate y un batín con un estampado de cuadros. Margot vio que el anillo de los Stone brillaba en su dedo anular cuando él alargó la mano y abrió el cajón de la mesilla. Sacó una vieja caja de latón con los bordes oxidados. La acunó entre sus brazos como si fuese un tesoro. Dejemos las calculadoras para otro día. Pero empezó a protestar. Quiero enseñarte otra cosa. Cedric se puso las gafas y abrió la caja. La dejó sobre su regazo. Los recuerdos dormían en su interior. Le tendió a Margot una fotografía en la que salía un apuesto joven de ojos claros y sonrisa torcida. «¿Eres tú?», susurró ella. «No, es John. Nos parecíamos mucho». Le dio otra instantánea. Los dos hermanos salían juntos. Cedric era un poco más alto y pasaba el brazo sobre los hombros de John, que apoyaba en el suelo el hacha que llevaba en la mano izquierda. Tras ellos se intuían troncos de árboles ya cortados. Miraban a la cámara como si retasen al fotógrafo a capturar la felicidad del momento. «Sois casi iguales». Sí, eso solían decir. Y Graham también. Los ojos, la boca, la mandíbula. Los hombres de aquella familia eran como copias unos de otros. A Margot le hizo gracia pensar que las pocas semejanzas en el carácter se debían a la imperiosa necesidad de diferenciarse entre ellos, porque no podían huir de las líneas y los gestos comunes. En la siguiente, aquel joven en blanco y negro, al que ya reconocía como Cedric,
se mostraba serio delante de un avión de combate. Llevaba un mono blanco de algodón, chalecos salvavidas, el casco, las gafas, la máscara y las botas. En la parte trasera había una fecha escrita a lápiz: enero 1941. Fue antes de que te derribasen. Sí, lo malo de escarbar en los recuerdos es que uno empieza a hacerse preguntas tontas sobre todo lo que podría haber hecho de manera diferente. Si no me hubiesen encomendado aquella misión, si no hubiese caído en territorio enemigo, si no hubiese sido un día con tanta niebla. ¿Qué tiene que ver la niebla? Ah, todo. ¿No te resulta curioso que cosas tan pequeñas cambien el transcurso de vidas enteras? Como una picadura de un mosquito que es portador de alguna enfermedad mortal, o ese instante en el que alguien aparta la vista de la carretera, o los segundos que tardan en cortar el cordón umbilical alrededor del cuello de un bebé. Tu forma de pensar y sentir es una tortura. Lo sé, lucho contra mí mismo a diario. Se quedaron en silencio y Margot aprovechó para mirar otra vez las fotografías, como si desease memorizar cada detalle, por nimio que fuese. En algún momento que ella no sabía situar en el tiempo, había empezado a sentir suya la historia de Cedric, no con un sentimiento de pertenencia, sino desde la familiaridad. ¿Puedo hacerte una pregunta? Tú puedes preguntar lo que quieras, Margot. ¿Has seguido echando de menos a John? Le devolvió la instantánea en la que aparecía junto a su hermano, y Cedric la cogió con cuidado. Le echó un vistazo y volvió a guardarla en la caja de latón. Cada día. Echo de menos lo que no pudo ser, que estuviese en mi boda, que viese crecer a mis hijos, que cometiese alguna idiotez que poder recordarle en las reuniones familiares. Sonrió con melancolía y lanzó un suspiro. Él siempre tendrá 18 años, y yo cumplí 32, y 48, y 74. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando alguien muere joven, aquellos que lo querían pasan el resto de sus vidas trasladándolo al presente, como si esa persona fuese, digamos, una pegatina que uno va colocando en diferentes escenarios. A mí me hacía gracia cuando mis hijos me pedían que les hablase del tío John, porque en realidad John nunca fue tío, pero ha continuado vivo con nosotros. Es bonito eso, Cedric. Siempre hay belleza en la herida. Ante el silencio de Margot, él siguió pasándole fotografías, algunas de viejos amigos, otras de familiares y al final una de una mujer. Se le erizó la piel al ver que a él le temblaban las manos al dársela. Margot no tuvo dudas de quién era en cuanto vio la nariz respingona, las manos cruzadas sobre el regazo de forma contenida, como si estuviese deseando agitarlas, y la mirada punzante que recordaba el aguijón de una avispa. Llevaba un vestido con el cuello ovalado y el cabello peinado en ondas. Era preciosa, le dijo. Lo sé. Cedric deslizó la punta de los dedos por el rostro de papel. Me la dio cuando fui a verla durante el primer permiso. La llevé siempre encima, como si fuese parte de mí. ¿Qué ocurrió luego, Cedric? Ya estamos llegando al final. Ella llevaba días visualizando aquel avión envuelto en llamas que caía entre la niebla, y necesitaba saber qué había pasado después, pero Cedric parecía agotado. ¿Le pido a Helen que te prepare un poco de sopa caliente? Sí, y otra ración para ti. Gracias. Mientras él aún sostenía la fotografía de Jane, Margot se levantó y guardó los tesoros de Cedric en la caja. Al hacerlo, vio el sobre vacío y amarillento de una carta. Distinguió el nombre de Jane y su dirección en Southwark. Con un suspiro lo metió junto al resto de los recuerdos y salió de la habitación. Media hora más tarde, sumidos en un silencio agradable, los dos cenaron sopa de pollo. Después, Margot le arregló la cama, le suministró la medicación, le puso crema hidratante y se quedó un rato sentada en el sillón del dormitorio, hasta que notó que se le cerraban los ojos. Pensó en irse a la habitación que habían preparado para ella, pero estaba acostumbrada a dormir junto a Cedric, así que fue al cuarto de al lado, cogió la almohada y la colcha de flores y se hizo un ovillo en el sillón.